se ha aprobado en la Cámara de Diputados la reforma a la Ley de la Transparencia Federal. Esta ley que se acaba de aprobar, le digo, dota de autonomía al Instituto Federal de Acceso a los Datos de la Información y le da nuevas facultades a este instituto en materia de acceso a la información. Esta reforma amplía a los sujetos obligados para que rindan cuentas. Mire, ahora tendrán que transparentar su información los partidos políticos. ¿Por qué? Porque los paga el pueblo, los sindicatos cuando usan recursos públicos, los fideicomisos, los fondos públicos y cualquier autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal. Además, la reforma renueva la conformación del IFAI, el cual tendrá 9 comisionados en lugar de 7. También establece que las resoluciones del IFAI van a ser vinculatorias, definitivas e inatacables. El cambio constitucional es un paso toral que coloca en el centro una demanda ciudadana: saber en qué gastan los gobernantes el dinero público y con qué resultados. Y le da una herramienta mucho más poderosa incluso al ciudadano, porque de estar insatisfecho el ciudadano con una resolución, por ejemplo, de un instituto estatal, podrá recurrir a nosotros y nosotros valoraremos si esa información tiene que ser de naturaleza pública. Con uno, la doctora María Amparo Casar, el juicio de amparo. Pues para seguir hablando de este asunto de la transparencia, doctora Casar, a tu juicio, estás escribiendo por ahí que transparencia no necesariamente es la antípoda de la corrupción. No porque haya transparencia dejará de haber corrupción, quiero entender. Bueno, no solamente tú lo pones así como en futuro, condicional, no, es que hoy en México hay mucho más transparencia, pero mucha más. O sea, a lo que tenemos acceso tú, yo, todos nuestros televidentes. Mayor información. Es muchísimo. Y sin embargo hay mucha más corrupción, no solamente percepción sobre corrupción, sino mucha más corrupción, Pepe, y es dramático porque uno tiende como a identificar estos conceptos: transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. No, una es condición de las otras, pero si no le metemos otros ingredientes, no vamos a lograr que la transparencia sirva para lo que debe servir, que quiere decir para inhibir conductas que son ilegales o de plano corruptas, ¿no? En tu análisis publicado justamente hoy en el diario Excelsior, tú explicas muy bien, podemos saber que fulana o fulano son responsables de un acto de corrupción. Sí, pero no terminamos por saber nunca si fueron inocentes o culpables. Eso es todavía más grave. Es que fíjate, tenemos y hemos avanzado muchísimo y creo que hay que felicitar a los señores legisladores por haber aprobado esta ley, que es una ley realmente que tiene muchas implicaciones muy importantes. Es una ley profunda. Es nacional, nos iguala a todos los ciudadanos. Exacto. ¿Sí? Iguala a todos los poderes. Se mete con los partidos y los sindicatos. ¿Sujetos de transparencia quiénes serán? Mira, todos los que manejen recursos públicos o hagan un acto de autoridad. Nuestro dinero. Nuestro dinero, pero también actos de autoridad. Mira, te pongo un ejemplo que salió hoy, que está diciendo, por ejemplo, la Asamblea del Distrito Federal, que no van a dar a conocer cuál fue el proceso para el nombramiento de la CNDH, para la Comisión de Derechos Humanos del DF. Eso ya no va a poder pasar, porque ahora también son sujetos obligados. Y si no te la entregan por el Instituto de Transparencia del DF, el IFAI puede atraer el caso y entonces te la van a dar esa información. Pero eso no elimina el fantasma de la corrupción, que es lo que nos tiene contra el rincón. Y peor, te la pongo, Pepe, peor con I, te la pongo. Sí. No ha inhibido la transparencia las conductas delictivas por parte de los funcionarios públicos. Fíjate que se están Pero es que ¿quién está en el bote por haberse robado el dinero del pueblo? Se están acostumbrando, ¿y sabes qué? ¿Hay algún funcionario en el bote por haberse robado el dinero del pueblo? No te vayas tan lejos, hasta el bote. No han sido ni siquiera acreedores a sanciones administrativas. O sea, tú destapas aquí en Uno TV, ¿sí? Un presunto, vamos a llamarle por su nombre, probable delito. ¿Tú crees que hay alguien que empieza a hacer una averiguación dentro del aparato de justicia o dentro del aparato de procuración, o sea, PGR o la Secretaría de la Función Pública? Nada. Entonces se les hace la piel gruesa y dicen, mira, Pepe Cárdenas me va a estar molestando 4 días aquí en Uno TV, ¿sí? Pero
al final va a tener que pasar otras noticias y se nos va a olvidar a todos que cometí este delito o que cuando menos soy sujeto de investigación. Y entonces, ¿sabes qué pasa? Que tiene unos efectos muy perversos, porque por un lado nos acostumbramos y por otro lado dejamos de apreciar la democracia, el sistema de justicia, etcétera. Es horrendo. Hablando del IFAI, doctora Casar, el Pleno del Instituto ha ordenado a la Secretaría de la Defensa Nacional revelar los nombres y los cargos de los elementos castrenses condenados por delitos relacionados con narcotráfico. Esto durante los años 2003, 2008 y 2013. Al resolver una solicitud ciudadana, los comisionados del IFAI determinaron que las Fuerzas Armadas deben informar con claridad el tipo de vínculo de estos efectivos contra el crimen organizado cuando recibieron sentencia condenatoria. Qué bueno que dijiste al final, cuando ya recibieron su sentencia condenatoria, no antes, claro. Porque cuando está en proceso, pues no se puede y está bien que haya cierta protección. Quedaron dos asuntos a salvo de la transparencia. Por un lado, la Consejería Jurídica, si considera que hay un asunto de seguridad nacional, podrá reservar la información. Y por otro lado, el Banco de México podrá, digamos, impugnar ante la Suprema Corte de Justicia si piensa que hay información que debe ser revelada. En realidad nos quedamos con bien poquitas restricciones y también eso hay que felicitarnos. Pero en este caso sí tendrían que entregar esta información y como esta, muchas otras. Mira, tenemos cuadernos llenos de cosas que negaron las dependencias disfrazándolas de seguridad nacional. Te pongo una que peleamos muchísimo en Causa en Común de la Violencia. Pedíamos cuánto habían costado los chalecos antibalas para los policías, porque pues descubrimos que cosas que deberían de haber valido 200 pesos, pues las ponían en 2,000. Nos dijeron que no, porque era una cuestión de seguridad nacional. No, señores. O sea, ¿cuánto cuesta un chaleco antibalas? Aunque sea para un policía, no es una cuestión de seguridad nacional. Bueno, pues todas estas cosas ahora van a estar bien. Entonces, esta nueva ley de la transparencia, por llamarlo claramente, es un primer paso, es un inicio, falta mucho por luchar, de manera que realmente, como dices tú en tu comentario en el periódico Excelsior, la transparencia de veras sea la antípoda de la corrupción. Sí, hace falta cerrar la pinza con un buen sistema de acceso a la justicia. Sin este, Pepe, vamos a ser un pueblo súper informado, ¿sí? Pero súper corrupto también. Doctora Casar, gracias por tu juicio con Pepe. Uno, por supuesto. El juicio de amparo, la doctora María Amparo Casar. Bueno,